¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén todos muy, pero muy bien, con este aliento que todos tenemos dentro del pecho para que a Uruguay le vaya muy, pero muy bien. Y pensar que somos más que un resultado en un campeonato mundial. Los uruguayos en realidad tenemos muchos tesoros que debemos reconocer. Por supuesto que deseamos que a nuestra selección le vaya súper, porque también los nacionalismos ahí se expresan en una forma muy contundente y es importante estar entre los elegidos. Y Uruguay ha tenido y ha conquistado ese lugar. Y tenemos una historia muy interesante, no solo en lo futbolístico, también en lo social, en lo cultural. Y por eso hoy quiero dedicarme un poquito a aquellos que de pronto no vemos, no ven, aquellos aspectos de luz, aquellos aspectos positivos de su vida, ya sea por omisión, ya sea porque ocultan parte de la verdad, ya sea porque no pueden enfrentarla, ya sea porque creen que la mala suerte los persigue, ya sea porque se han desencantado de la vida. A todos ellos les digo que de verdad tienen mucho más de lo que piensan. Tienen salud, que es un equilibrio entre la enfermedad y el bienestar, o sea que depende de nosotros y de donde esté nuestra mente. Tienen la capacidad de estar con los otros, tienen la capacidad de evocar la alegría, que es la energía que más nos favorece para estar en familia, en sociedad, con los amigos, con los otros. Salir del estado de sombra que nuestra propia luz proyecta, porque primero somos luz y luego la sombra. No quedarnos en los aspectos opacados de nuestra vida, sino llenarlos de luz. Y para eso hay un secreto que es muy difícil de coordinarlo en uno mismo, pero es uno por uno que tiene que hacerlo, para sí mismo, porque en realidad, como decimos siempre, reencontrarnos con nuestro ser, que es el que alumbra, el que ilumina, el que proyecta la alegría de ser quienes somos, es una responsabilidad nuestra que realmente impregnará el entorno y hará mágica nuestra vida. Quiero presentarles de esta forma a quien nos acompañará en el resto del programa, porque creo que hay vida, hay decisión y vamos a hacer un corte generacional por aquí para ver qué pasa también con la política. Gonzalo Sibila es profesor de filosofía y tiene 29 años. Profesor de filosofía, sí. Mirá vos, fuiste al IPA, me imagino. Sí, claro. Qué claro. cosa más linda era el IPA en mi época. Sí, bueno, Me imagino sigue que siendo divino, muy ¿no? lindo, sí. Te va a ir muy bien. Si tu partido te eligió, por algo será. Es el primer candidato a diputado por la lista 90 en Montevideo. Decimos socialistas aquí y ahora, porque el socialismo, además de ser un proyecto de sociedad alternativo al capitalismo, es una actitud de vida, una conducta, una práctica cotidiana. Lo definen como ortodoxo. Él considera que sus planteos son renovadores e intenta desmistificar la bipolaridad dentro de la interna socialista. Es que nosotros no dividimos la sociedad en buenos y malos. No es un problema moral ni un problema ético. Es un problema de intereses. Que hay sectores que reflejan o expresan a unos intereses y otros que expresamos a otros, también queda claro y queda claro por las políticas que llevamos adelante. Nació en una familia de izquierda, pero no militante. Él se acercó al Frente Amplio para trabajar en un comité de base a los 15 años, hasta que decidió afiliarse al Partido Socialista. Hoy, los dos proyectos políticos que están planteados en este país son dos proyectos bien distintos. Nosotros en los últimos años hemos demostrado que se puede crecer distribuyendo y queremos darle continuidad a ese proyecto porque es bueno para las mayorías. Es el secretario político de la Departamental Socialista en Montevideo, puesto que asumió en el 2010 con 25 años. Generadores de nuevos derechos, para crear nuevos derechos, para que se reconozcan nuevos derechos y se efectivicen los derechos que las ciudadanas y los ciudadanos uruguayos
ya tiene. Nosotros no podemos vivir con Argentina en un conflicto permanente. Eso es una cuestión que el Uruguay tiene que superar. Porque si nosotros no nos organizamos y luchamos, no va a haber cambio profundo. No, como socialista quiero decir algo. Los trabajadores sin capitalistas pueden trabajar. El capital es trabajo extraído, trabajo acumulado. O sea que los trabajadores sin capitalistas pueden trabajar. Y hay demostración de que los trabajadores sin capitalistas pueden trabajar. Creo que la clave de la etapa que está viviendo el país es la democratización. Muy presente la defensa de las cuestiones del género también, porque también es importante elegir mujeres que representen a las mujeres, ¿no? Eso también es una definición política. Tenemos que reconocernos como latinoamericanos, tenemos que reconocernos como parte de un gran espacio geopolítico que tiene que disputar poder en el mundo. Hay gente que sigue estando mal y hay que trabajar para que esos que siguen estando mal dejen de estar mal. Pero hay un montón de gente que está bastante mejor de lo que estaba. Y eso también es producto de las políticas que ha llevado adelante este gobierno. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Raquel. Para mí es un gusto poder estar contigo. Para mí también, Gonzalo. Barrio Larrañaga, ¿dónde queda bien? En realidad es poco precisa la denominación esa. Vivo al ladito del Mercado Modelo. Propios, a la altura de Cannstatt, no sé si, por ahí. Si lo ubicás, por ahí, cerca del Hospital Policial. ¿Cómo se coordinan, digamos? ¿Cómo hiciste para recibir una educación católica en el Colegio Corazón de María y hoy declararte marxista? Sí, no, en realidad no siento esa contradicción como una contradicción. Aprendí buena parte de lo que creo que es una concepción de la vida, que defiendo y que trato de llevar adelante, también en esa educación, no solamente ahí, pero también en esa educación. Y además uno puede ser crítico dentro de los espacios donde transita su educación, su formación. Así que esa educación católica fue una educación católica basada en la espiritualidad franciscana. Francisco de Asís reivindicaba la opción por los pobres y eso tiene bastante que ver con una mirada que se centra en el abajo de la sociedad. Después uno empieza a adquirir otras herramientas, otras posibilidades teóricas y analiza la realidad capaz que más desde su raíz material. Y ahí también en el encuentro con la teoría, pero sobre todo con la práctica que te muestra que solo con la voluntad de ayudar no cambias las cosas, sino que hay que organizarse y que hay que trabajar en proyectos colectivos, me fui haciendo socialista. O sea que sos ateo, no, sos creyente. Al día de hoy diría que soy agnóstico. ¿Agnóstico? Sí. ¿Cómo es eso? Sí, no me pronuncio, digamos, no sobre si existe o no existe un Dios. Creo que la trascendencia es una cosa bastante más compleja que hablar de un Dios personal, digamos. Y en la trascendencia sí creo. Creo que además la trascendencia está un poco adentro nuestro. Coincidís un poco con lo que yo decía al comienzo, sí, ¿no? Mucho. ¿Sí? ¿En qué aspectos coincidías? En que en el sentido de la vida tiene que ver también con saberse parte de un todo al que uno aporta siendo, desarrollando su ser en su hacer. Y eso creo que es una trascendencia, y una trascendencia que se construye con los demás, en la intersubjetividad. Creo profundamente en eso. ¿Te has manejado con estas herramientas para entrar, incursionar en un mundo político que tiene otras estructuras con muchísimos valores, pero tiene otra forma de pensarse, de analizarse, de proyectarse y de evaluar? Sí, es como decís. A veces estas lógicas pueden chocar con las lógicas dominantes en el mundo político, pero creo que chocan en realidad con las lógicas dominantes en el mundo social, en todos los ámbitos, ¿no? Hay una política dominante que refleja de alguna manera las estructuras dominantes de la sociedad también, que son estructuras de injusticia, que son estructuras de opresión, que son estructuras de insolidaridad, que son estructuras que le niegan la posibilidad de ser a las personas
Y creo que el gran desafío es construir una política desalienada, digamos. Una política donde podamos ser y podamos ser colectivamente. Cuando uno dice ser, generalmente se asocia a lo religioso, ¿no? O a lo espiritual, el alma. Es un estado laico. Sí, yo no lo asocio necesariamente con lo religioso, lo asocio con ese ser que se construye haciéndose, de un punto de vista bastante más capaz que existencial y... A ver cómo lo ves tú, cómo lo vivís y tú. material también. Y yo creo que en la política, ese ser colectivo, que son las organizaciones, que son los proyectos, se construyen también cotidianamente dando peleas. La política se trata de construir poder. Entre otras muchas cosas se trata de construir poder, pero poder con determinados objetivos. La gran pregunta siempre es el para qué ese poder. Y el poder que construyamos tiene que prefigurar de alguna manera los objetivos a los que queremos llegar con ese poder. Entonces, no se puede ser en política alguien libertario, solidario, que quiere una sociedad más justa y mejor, si uno en su práctica política cotidiana es insolidario, es injusto, es mezquino. En realidad vive todo el tiempo a los codazos. Creo que esa es la lógica política que nosotros tenemos que dar vuelta y que en realidad tenemos ahí un gran desafío. Salir de la comodidad y la sombra que nosotros mismos proyectamos y creamos, un poco así. Sin duda, sin duda. Te propongo la primer pausa, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Ya venimos, amigos.